Estamos acá con Alan. Hoy le vamos a hacer otro video. Después le va a preguntar sobre algunas cuestiones de cómo seguir. Pónganse a estudiar porque viene el segundo parcial. Va a entrar todo lo que se les estuvo subiendo desde el primer parcial hasta ahora. Y algunos temas que le vamos a aclarar. Vamos a ver ahora un tema interesante en el tema de la niñez, pero bastante controvertido, que son los trastornos de conducta. Si lo vemos en el tema de cómo se fue clasificado en la última evaluación de los trastornos, cómo se lo ve, cómo se lo puede hablar sobre ellos, lo vamos a ver que están incluidos dentro de los trastornos destructivos del control, de los impulsos y de la conducta. Pero es importante porque es muy fina la separación entre lo que son estos criterios vistos en un adolescente, en un niño y en un adulto. También es importante ver que lo que vamos a encontrar son trastornos de conductas sobre situaciones repetidas. Sobre situaciones repetidas, o sea, no una cuestión que pueda parecer aislada en algún momento de la vida o bajo determinadas situaciones de adaptación, de crecimiento. Es decir, cómo poder saber si es una conducta propia de un adolescente o si es una conducta que está por fuera de lo que podemos esperar un adolescente. En este caso, el trastorno de conducta es observable desde muy temprana edad. Con respecto a su etiología, no podemos discutir muchísimo con respecto, si bien se lo da como una cuestión donde acuden muchísimos factores y muchos no son netamente, así como no son netamente biológicos, o es imposible decir que son netamente biológicos, también es imposible decir que son netamente psicológicos o reactivos a cuestiones de vida. Es muy numerosa la bibliografía donde se han encontrado tanto situaciones de lesiones como no a nivel del sistema nervioso central, de la evolución, y tantos que han encontrado en sus antecedentes traumas infantiles, ya sea por abuso, por negligencia de los padres, etcétera, pero otros casos muy específicos donde no se ha podido encontrar nada de esto. Yo creo que uno de los característicos que está muy de boga recientemente es el caso de Robledo Puch, del Ángel, llamado el Ángel, un asesino serial en Argentina, en Buenos Aires, hace varios años atrás, creo que fue en los 70, más o menos dentro del 70, donde un joven de una clase social media, donde no hubo realmente registro de violencia, ni de abandono, ni de ninguna situación, llegó a desarrollar conductas realmente muy graves hacia los demás. Y tiene que ver con esta cuestión no solamente de no respetar las normas o las leyes, sino también de un conjunto importante de situaciones que hay que evaluar. Entonces, dijimos que es un patrón, según el DSM-5, es un patrón caracterizado por la repetitivo del comportamiento, no se respetan los derechos básicos de los demás, solamente se siguen reglas, cumplen con las reglas sociales propias de la edad, y tiene que ser por lo menos en los 12 últimos meses, por eso decir, se haya presentado varias veces algunos de estos, por lo menos 3 de estos 15 criterios que vamos a evaluar a continuación. Hay dos cosas que es importante detallar en el tema de los chicos y de los adultos también. Una es la cuestión de la ira y una cuestión es de la hostilidad. Generalmente siempre vamos a ver la cuestión también de violencia, cómo poder ver. La hostilidad suele ser algo más plano, suele ser algo más meditado, suele ser algo más permanente en el tiempo. La ira suele ser algo mucho más explosivo, mucho más reactivo en una situación puntual que desata un ataque de ira, aunque también suelen ser limitadas en el tiempo, es decir, después de la explosión de la cólera, del enojo, suele empezar a mermar. Eh, los estados de violencia y agresividad, hay que ver
un poco la diferencia. Se puede ser violento no solamente a través de un acto físico, sino también a través de un acto verbal. Se puede ser violento ante también no realizar cosas que son importantes para los demás. Pero el estado de violencia a veces es más perpetuado por estas situaciones donde aparece sí un estado de hostilidad más continuo, donde están más presentes las amenazas, la venganza, otras situaciones que suelen ser eh, más presentes bajo condiciones emocionales bastante fuertes, mientras que otros pueden ser realizados bajo un espectro emocional muy bajo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas de las conductas de los chicos siempre hay que verlas y relacionarlas con respecto a cómo están en su ámbito, la adaptabilidad que tienen, si hay conflictiva o no, si están pasando una situación emocional que pueden manejar o que no pueden manejar, si están ante una situación que se encuentran desbordados emocionalmente o no, estresados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando presenta un chico durante los últimos 12 meses, presenta más de una vez, 3 veces o más, conductas como la siguiente? Están divididos en tres, fíjense, en la agresión a personas y animales, a ver si puedo, ahí está, en la destrucción de la propiedad, perdón, 4, el engaño o robo y el incumplimiento grave de normas. Dentro de lo que es la agresión a personas y animales, amenazan o intimidan a otro, acosan, intimidan o amenazan a otro. Podría parecer algo como simple, pero generalmente ya no está hablando de un perfil de una persona, que esto va a constituir parte de su personalidad. Por eso está tan ligada, que fíjense en que si bien esto se da en niños, está descrito como niños o en adultos, ya a partir de los 15, si hay muchos de estos criterios presentes, a partir de los 15 años, ni siquiera hay que llegar a los 18, dice que hay que llegar a los 18, hasta los 18. Sin embargo, cuando vemos el criterio de personalidad antisocial, que es lo más parecido o similar o sinónimo de delincuente, o de problema o de persona que va a tener problemas con la ley o que tiene problemas con la ley, ya no habla de 18 años, sino que habla a partir de los 15 años. Es decir, entre un paso y el otro el límite no es tan definido. Y por eso es tan importante tomar estas cuestiones muy, muy, muy temprano, no dejarlas pasar y darle el lugar realmente que corresponde. Por supuesto que para este tipo de hallazgos y poder arribar a una idea concreta o correcta de la situación, es muy importante no solo la entrevista o la evaluación del chico, esto se hace con una entrevista muy importante, la entrevista de los padres, hermanos, tíos, primos, docentes, todo lo que están alrededor, para que ver cómo se desarrolla, cómo se manifiesta este chico en los diferentes aspectos, cómo es evaluado también por las demás personas. Aunque sí suelen ser muy muy engañadores, como vimos recién, el engaño está dentro de uno de los 4 grandes criterios. Pero con respecto a la de la agresión a personas o animales, acosa, amenaza o intimida a otros, inicia peleas muy frecuentemente, ha usado un arma que puede utilizar al terceros, o puede ser un arma directamente, puede ser cualquier cosa que produzca una lesión, o sea, no necesariamente un arma de fuego o un arma blanca, puede ser cualquier elemento que él sepa que está produciendo dolor o lesiones a otros. Ha ejercido la crueldad física contra personas o contra animales. Ese de los animales es uno de los que aparece más temprano, donde no solamente muestran falta de empatía hacia el dolor de los demás, sino que también son capaces de provocarlo. Ha robado enfrentándose a una víctima, por ejemplo, esto de robado enfrentándose a una víctima es como que demuestran una carencia de algunas cuestiones de límite sobre el otro, sobre los límites, sobre los derechos y los límites del otro, sino también que no tienen temor a la represalia, digamos. Como un atraco, un robo monedero, extorsión, atraco en mano armada, y ha violado sexualmente a alguien. Ojo, estamos hablando de chicos por ahí de muy temprana edad,
que desgraciadamente estas cosas pueden estar presentes. Destrucción de la propiedad. Ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daño grave. ¿Por qué especifica el DCM que es prender fuego deliberadamente con la intención de provocar daño grave? Porque vamos a ver otro cuadro, que es la piromanía. La piromanía es cuando se desarrolla, los chicos y los adultos desarrollan un placer y una compulsión a prender fuego, pero no está en la cuestión en romper cosas o destruir personas y otras cosas, es la compulsión por el placer que le da el hecho del fuego en sí. No estaría el objetivo en destruir. En cambio, esto sí lo hacen para provocar un daño o para obtener un beneficio. Por eso la diferencia de cómo es esto de prender fuego en un cuadro y en el otro. Ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, pero no por en medio del fuego, es decir, a través de romper, de producir algún otro tipo de daño, incendiar, perdón, arruinar las cosas de los demás. A veces hablamos de propiedades, también si estamos hablando de que empezó a robar, a hacer esto con los útiles de los compañeros las bicicletas de los compañeros o de su propia hermana y todo, también estamos hablando de una destrucción de una propiedad de otro. Engaño, robo, muy frecuente, con gran habilidad. Suelen ser, acuérdense el tema de la mentira, que es muy frecuente que acudan la mentira. La mentira es decir algo que no es con el fin de obtener un beneficio. Y esto lo hacen para obtener objetos, favores, suelen ser muy fáciles, suelen ser muy hábiles para engañar o evitar obligaciones. Por ejemplo, son capaces de, como se dice habitualmente, de meterle ficha a los demás para que los demás actúen por él. Es decir, si ellos tienen algún conflicto con alguna persona, es muy probable que ellos en forma directa no lo ataquen ni hagan nada y hasta aparezcan fuera del panorama, pero son capaces de molestar, de insinuar y de convencer a otro de que esta persona es o molesta para ellos o problemática para ellos o que debe ser atacada, o que debe ser agredida, y son capaces de hacerlo también. Entonces la mentira no solamente para obtener un beneficio, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, ha invadido la casa o edificio de alguien, también aparece como una conducta extraña, y a veces uno se pregunta por qué apareció en la casa de fulano o en el auto de sultano, que bien parece una transgresión menor, bien parece una cosa de niños. Si es un hecho aislado, no lo podemos considerar como una cuestión. Van a ver que muchas de estas cosas a veces una persona ha pasado alguna, no hablamos de una cuestión tan grave, pero de una mentira, de haberse metido en la casa de alguien, pero muchas veces es por otros motivos que, si no son de un trastorno de comportamiento, no se van a repetir. Entonces no tienen por qué preocuparnos, pero sí, si aparece junto con los demás criterios, algunos de los otros criterios, o muy frecuentemente, sí nos tiene que preocupar. Y el robo de objetos no triviales también aparece. Recuerdo, me parece que en la película del Ángel, uno de los primeros objetos que se roba son unos encendedores. Si uno nos fijamos por el tema de valor, eso no tendría importante, sí, pero para ellos sí, ya empezar a hacer esto de transgredir la norma. El trastorno de conducta provoca un malestar. Generalmente el malestar no va a ser para él. El trastorno de conducta va a provocar malestar al entorno, en las áreas sociales, académicas, laborales, va a empezar a caer en cuanto a eso. El criterio B, me olvidé, el de incumplimiento grave de las normas. El incumplimiento grave de las normas tiene que ver. Esto también, a menudo sale por las noches a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años. Eso tiene que ver también con una cuestión cultural, depende de la familia y depende de la costumbre, si lo dejan, si no lo dejan, a dónde va, a qué hora vuelve. El tema acá lo que está diciendo es que está desafiando a sus padres en cuanto a que no respeta sus pautas. Puede ser que se dé, tampoco estamos hablando de un padre que le dice al hijo de 18 años, ¿no? 17 años,
no vas a salir nunca, o sea, pero estamos hablando de una que le dice, un chico no tiene que salir, el otro día tiene que ir a la escuela, que desaparece a la noche. Eso de pasar la noche afuera sin previo aviso es uno de los puntos que aparece muy frecuentemente asociado y es bastante, aparece como una luz que te dice directamente que hay un problema. Muchos chicos que terminan internalizados o que ya vienen con este problema, o chicos que todavía no han sido o no han tenido esa necesidad, pero que sí están en su hogar y desaparecer a la noche, toda la noche, y no saben los padres dónde está, dónde anduvo, volver al otro día. Y bueno, falta en la escuela como falta de otras obligaciones que van, pero no entran y desaparecen durante el término del día. Eso es empezando entre los 13 de años, pero los 13 años se toma como relativo. Puede ser un poquito más, un poco menos, depende de lo que considere cada familia o cómo se conduzca cada familia. El tema que sí está presente, por más que se conduzca cada familia como se conduzca, es que hay en realidad sería más allá de la edad y todo, hay unos padres que le dicen esto no, y este chico o esta chica lo hace igual. Eh, la edad, entonces dijimos, fíjense, acá aparecen los 18 años, pero ya dijimos que muchos de estos criterios cuando son a partir de los 15 años, perdón, aparecen a partir de los 15 años, ya se lo puede empezar a clasificar como un trastorno de la personalidad antisocial. Y les digo, es un patrón dominante de inatención, vulneración de los derechos de los demás desde los 15 años, y aparece el incumplimiento de las normas, igual que acá, que se manifiesta por actuaciones repetidas con motivos de tensión, engaños como mentiras repetidas, alias, estafas, impulsividad o fracaso para planear con antelación, irritabilidad también aparece y agresividad, peleas físicas que también aparece acá, vimos que son chicos que se meten en problemas muy frecuentemente, peleas físicas, desatención por su propia seguridad de los demás. Estos son parte de los trastornos del criterio del trastorno de personalidad antisocial. Irresponsabilidad constante para mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con obligaciones económicas u otras. Y ausencia de remordimiento. Eso aparece y acá no lo tenemos. Esta cuestión de la falta de empatía. Es difícil más en medirlo en el chico, por ahí en el adulto un poquito. Pero si estamos hablando de un chico que está lesionando animales y no le causa ningún tipo de problema, o está lesionando amigos y no les causa ningún tipo de problema, estamos hablando de alguien que evidentemente no tiene o está carente de empatía. Es muy distinto ojo que después vamos a ver el tema del autismo. Y cuando hablamos de estas cuestiones sociales que tienen que ver con comportamiento o criterios que tienen que ver con conductas sociales, hay que tener mucho cuidado porque el autismo vamos a ver que es un fracaso en el área social, un déficit en el área social. No es que es en realidad sabe, pero le molesta poco, o sea, no le interesa. El otro, el autismo, no tiene, o sea, no carece. El autismo, por más que quisiera tener ciertas intenciones de interacción social y desarrollo social mucho mayor, carece de esto. Pero por eso por ahí puede hacer algo que por ahí puede provocar algún problema, pero lo va a hacer sin intencionalidad. No, este caso no. Ahí vemos cómo lo tenemos descrito para especificar si es de inicio infantil, adolescente, no especificado. Con emociones, después también parte de la clasificación es emociones prosociales limitadas, y eso es difícil de ver, porque tenemos que hablar con la gente y ver si ha entrado en situaciones, aparte podría decir emociones prosociales limitadas podría haber dicho con emociones, sin emociones prosociales. No podemos definirlo tanto. O sea, lo que sí es importante saber es que, por ejemplo, emociones prosociales es si han participado o no participado de actividades que tengan que ver para un bien común, en un aspecto, en un área cualquiera. Y ver que no ese hecho no sea para que tener otros o beneficios por otro lado, a veces lo tienen, pero tiene más que ver con esta cuestión, esta carencia de interés por las cuestiones del entorno, de la sociedad.
o de lo que le pasa a los demás o lo que más necesitan. Falta de rendimiento o culpabilidad. Ahí está el tema que hablábamos, el tema de la empatía, el tema de que no va a sentir. Yo recuerdo una vez que me preguntaron, había un chico con déficit intelectual que había hecho un hecho muy grave, si tenía, por qué lo había hecho y si comprendía la cuestión de lo que había hecho. Y en realidad, si iban, la pregunta fue si entendía el bien y el mal. Y la verdad que por ahí el entendimiento del bien o mal en un déficit intelectual no tiene que ver con las cuestiones morales o éticas de lo que puede ser el daño que ha producido por los efectos sobre el otro. Por ahí el bien o mal estaba porque, por ejemplo, la significación que tenía era que eso que había hecho iba a causar el enojo del padre o no iba a causar el enojo del padre. Pero aún ahí había un cierto rasgo de intento de evitarlo porque estaba esto estaba mal, que aunque sea era porque le iba a doler al papá, le iba a hacer enojar al papá. En cambio, esto, la falta de remordimiento, lo que está bien o mal, es como decirte, sí, yo sé muy bien que eso está mal, pero a mí qué. O sea, es el problema del otro, ¿no? Por más que le traiga problemas, o sea, es insensible, carente de empatía, despreocupado por su rendimiento y por los demás, generalmente siempre si están en algún ambiente donde, bueno, van a tener, no se olviden que a veces las problemáticas bueno, y después pueden ser no solamente por lo que hacen, sino por lo que dejan de ser cuando tienen que hacerlo, o no responden a las órdenes, o no cumplen con sus obligaciones, etcétera. Leve, moderado, grave, según la necesidad o el tipo de daño que provoca, ese también para mezclarlo. Sin embargo, hay unas, bueno, acá tienen un video que no se lo voy a pasar, después estaría muy bueno que lo busquen y lo vean. Esto es una página orientacionpsicológica.es, ya les cuento que lo saqué de ahí porque me pareció muy interesante. Se lo voy completando con otras cuestiones que tienen que ver con el DSM-5, bibliografía este, de Kaplan también. Algunos temas de Kaplan le estoy contando, vienen de otra bibliografía. Kaplanizado porque son psiquiatras. Este, y después, fíjense en un poquito, hay, hay test que ustedes le pueden importar. Como recién decíamos, siempre ver el contexto de lo que estamos viviendo y siempre bien, no solamente del niño. Acá fíjense, hay una evaluación diagnóstica, que es el DIC, la empírica de Achenbach. La de Achenbach es buena porque no solamente orienta para ver si hay un trastorno de conducta, sino nos va a orientar para ver si hay otro tipo de trastorno, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención. Nos puede orientar para saber si está pasando un trastorno de tipo de adaptabilidad, es decir, que está respondiendo emocionalmente o está pasando un trastorno emocional, una depresión en un chico no se ve como en el adulto, no se ve con la sintomatología de la tristeza, del opacamiento, de la falta de voluntad. Un chiquitito con depresión puede ser un manojo de nervio enojado y eso es una depresión en un niño. Este, por eso estos test, hay un cuestionario de agresión también que es europeo, pero está español, creo que. Pero está adaptado, en América se hicieron, en Venezuela se hicieron, creo, una adaptación del cuestionario de agresión a la Q. Son 20 preguntas. El de Asenbach tiene 3 partes, por lo menos son más de 130 preguntas. Algunas hacían entrevistado y algunas son de con aporte o del entrevistado o autoevaluativas si son grandes. Este, bueno, a ver, nada, después de esto, bueno, acá tenemos algunos otros puntos más, que hay que tratar de ver siempre para ver cómo podemos evaluar mejor todo este tipo de actitudes y cómo intervenir para que poder cortarla lo más pronto posible. Son de difícil, son difíciles para llevar, porque por eso también es que se piensa, como hubo tantos y hay tantos casos
Eh, hay familias y hay lugares, hay muchos de los famosos o los tipos, los personajes más violentos de la humanidad, muchas veces han salido de familias extraordinarias. Por eso siempre se piensa que hay alguna falla, algunos centros de la que tienen que ver con la empatía, con la con los factores positivos de reforzamiento, es decir, la sensación de placer en el acto bueno y sobre todo la sensación de desagrado en el acto malo, que tiene que ver también con un entorno, como, como criarse, etcétera. Bueno, y ahora le voy a explicar un poquito lo que es un trastorno que se da también en chicos y que tiene una característica que no son parecidos, pero lo vamos a ver juntos, que es otra forma de expresión de conducta, que es el trastorno negativista desafiante. Bueno, acá vamos a ir, justo tuvimos un pequeño inconveniente, así que fíjense que a ustedes les va a salir una parte, pero voy a tratar de que puedan verlo todo. A ver, no, no se puede correr más que ahí. Bueno, a ver, esperen un cachito. Yo se lo leo, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver del trastorno negativista desafiante? Otro problema también los chicos que suele ser, estos son muy, son fuego, estos son muy flogósicos, estos cuadros, porque como el anterior inclusive puede ser menos observable, por ahí encontrar, sí enterarse o darse cuenta de que el chico tiene un trastorno de conducta eh, o puede ser disocial por estas conductas que son tan graves, ¿no? Como lesionar, mentir, etcétera. Pero el negativista desafiante también es un chico que se suele ver y aparecer mucho como una voz de alarma, como dice acá. A continuación, se plasman los criterios para este trastorno diagnóstico. El mismo, ya sea por parte del maestro, puede dar la voz de alarma al orientador, los profesores o profesionales de psicología. O los padres. Ahora, no es un cuadro que se da una sola vez, es decir, no es que este chico pues, en algún momento con alguno o algunos tenga problemas. Yo creo que quien levante la mano, quien no ha tenido alguna vez problema con alguien que ha estado en alguna situación de, de ley o de orden, porque eso de eso se trata de un patrón de enfado, irritabilidad, discusión, actitud desafiante o vengativa que duran por lo menos 6 meses, se manifiestan por cuatro de los siguientes síntomas, según las características de las categorías siguientes. Se exhibe durante la interacción por lo menos un individuo que no sea un hermano, o sea, que le pasa con las personas, pero sobre todo con qué personas. Según, generalmente siempre son con personas que detentan autoridad. Puede pasarle esto con cualquiera, pero si ellos ven que es alguien que puede pretender o sostener alguna actitud de autoridad, es suficiente para hacer estallar la oposición. Entonces, ¿qué le pasa? Habitualmente con enfado y irritabilidad pierden la calma, está susceptible a menudo o se molesta con facilidad, está enfadado, resentido. No es como el trastorno explosivo intermitente. Trastorno explosivo intermitente puede tener algunas características de estar susceptible, pero más que todo el explosivo intermitente, que es otro tipo de presentación de conductas, es aquel que explota ante cosas que no tendrían que ponerlo tan mal. Y en este caso me decía, bueno, pero este chico, por estar frente a alguien que ejerce autoridad, ¿es suficiente motivo? No, por supuesto que no es suficiente motivo. El tema es que a este le pasa solamente con este grupo de personas. Al otro, el explosivo intermitente, le puede pasar por cualquier situación. Que para los otros puede ser, no te pongas así, ¿cómo te vas a poner así por una cosa tan sencilla? Pero para él puede ser suficiente como para tener una cuestión de gran enfado, explosión, romper cosas, gritar, etcétera, etcétera. O salir corriendo donde está, etcétera. Pero y los otros duran tiempos breves y suele haber una cuestión de conciencia o arrepentimiento. En este caso, no tanto. Y siempre está enfadado, siempre como resentido. Las discusiones, fíjense, discute a menudo con autoridad con los adultos en caso de niños o adolescentes. Desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de las figuras de autoridad o norma. Ahora, una autoridad o norma puede ser un profesor, puede ser un directivo de la escuela, puede ser un padre, pero también puede ser un, este,
quién dirige el tránsito, quién está de portero en la escuela y da la entrada o la salida. Eh, Generalmente puede ponerse a molestar a los demás, culpa a los demás, a los demás por su mal comportamiento o sus errores, vengativo. Por eso le digo, es de poco reconocer sus errores, ha sido rencoroso, vengativo. Se debe considerar la frecuencia, yo se lo leo lo que falta acá. Se debe considerar la persistencia y la frecuencia de estos comportamientos para distinguir los que se consideran dentro de los límites normales de los sintomáticos. Eh, en los niños de trastornos destructivos, no sé, y de la conducta menos de 5 años, el comportamiento debe aparecer casi todos los días. Este trastorno tiene, estas cuestiones tienen que aparecer por lo menos, en menores de 5 años tiene que aparecer casi todos los días durante un periodo de 6 meses al menos, a menos que se observe otra cosa. En los criterios, en los niños de 5 años o más, el comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante al menos 6 meses, a menos que se observe otra cosa. Si bien estos criterios con frecuencia se consideran el grado mínimo orientativo para definir los síntomas, también se debe tener en cuenta otros factores, por ejemplo, si la frecuencia y la intensidad del comportamiento rebasan los límites de lo normal para el grado de desarrollo del individuo, su sexo o su cultura. Eso también se ha visto, algunas cuestiones que tienen que ver con conducta y sexo, y cultura. Con cultura mucho, tiene muchísimo que ver. Pero con respecto a sexo, sí, también. Y generalmente en las etapas de adolescencia e infancia, los chicos, los varones suelen ser los que tienen más problemas o suelen llegar a tener problemas. Las chicas suelen ser, si los tienen, son de menor intensidad o suelen tener algún tipo de actitud, trastorno de conducta más, como dijimos antes, más hostilidad. La hostilidad es más propia de la mujer, en cambio la violencia es más propia del varón. Estos trastornos de comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o otras personas en su entorno social inmediato, es decir, familia, amigos, grupos de trabajo. Tiene un impacto negativo en las áreas sociales, educativas, profesionales. Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico, ya lo vamos a ver más adelante, un trastorno de consumo de sustancia, eso también es frecuente verlo, los trastornos de conducta en chicos, sobre todo adolescentes, por trastornos de conducta, por consumo de sustancias, sobre todo en los periodos de intoxicación o de abstinencia. Un trastorno depresivo o uno bipolar. Además, no se cumplen los criterios de un trastorno de desregulación perturbadora del estado de ánimo, que es otro criterio que en algún momento vamos a ver. Pero estos son los más sencillos, son los más importantes y los más frecuentes. Los otros controles impulsivos, ya le dije, el explosivo intermitente, que tiene que ver con estas conductas explosivas, donde no, si el patrón de repetición aparece también durante por lo menos 6 meses, y siempre hay una falta de relación entre la intensidad de lo que sugiere el problema y la forma de respuesta del problema. A veces pueden explotar sin que haya o aparentemente haya habido un problema. La tricotimanía, que es la tendencia a tirarse el cabello y sacarse el cabello, pero tiene que ver con eso, con una cuestión compulsiva, más bien de características obsesiva compulsiva, de arrancarse el cabello, o la piromanía, que es un trastorno grave también de la conducta, pero tiene que ver con una cuestión de no de hacer daño, sino de una necesidad o un sentimiento de placer ante la presencia de fuego, a pesar de que hacen o pueden hacer traer graves consecuencias. También se especifica si es leve, moderado o grave. Y bueno, espero que le hayan interesado. Nos vemos la próxima.